Muy buenos días a la comunidad sanmartinense, a todos los participantes de esta videoconferencia. Un saludo especial del Hospital 22 Tarapoto. El día de hoy les invitamos a participar en una telecapacitación en el tema de dermatofitosis, a cargo del doctor José Ontón Reinaga, médico dermatólogo del Hospital 22 Tarapoto, a quien le doy la posta desde este momento para que continúe con la exposición. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Mi nombre es José Ontón Reinaga, médico dermatólogo del Hospital 2 de Tarapoto. Agradezco la invitación de la unidad de capacitación para poder dirigirme a ustedes en una charla que se trata de una patología muy frecuente, pero que a veces el tratamiento no es el adecuado, ¿no? Entonces, para quizás darle algunos alcances de cómo diagnosticar y tratar estas lesiones que son muy frecuentes acá en la Amazonía. Entonces, quisiera, dirigirme a todos ustedes con esta charla, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. A ver, las micosis se clasifican en 4 grupos principales, ¿no? Están las micosis superficiales, las micosis subcutáneas, las micosis sistémicas y las micosis oportunistas. Dentro de las micosis superficiales, que son las que están en la superficie de la piel, hay 4 grupos. El principal es la dermatofitosis, que es lo mismo que hablar de tiñas, ¿no? Es la patología más frecuente en cuanto a las micosis. También está la malacesiosis, que causa la pityriasis versicolor. Los otros 2 no tienen mucha importancia. Luego están las micosis profundas, dentro de ellas la esporotricosis, micotomas y la cromomicosis, cuya patología abarca hasta el tejido celular subcutáneo, es decir, un poco más profundo, ¿no? Las micosis sistémicas son las que atacan órganos y tejidos profundos, llámese por ejemplo el pulmón, hígado, y también en ocasiones atacan a la piel, ¿no? Y finalmente las micosis oportunistas, que se dan generalmente en personas que tienen algún defecto del sistema inmunológico, ¿no? Tipo SIDA u otros, ¿no? Dentro de los más principales está la candidiasis, que también ataca a personas inmunocompetentes, ¿no? Entonces, dentro de todas las micosis que más frecuente nosotros vemos son las tiñas o la dermatofitosis, la pityriasis versicolor por la malacesiosis y la candidiasis. El siguiente, por favor. Bueno, entonces definamos lo que es las tiñas o dermatofitosis, ¿no? Son micosis superficiales que están originadas por los dermatofitos, ¿no? Que son hongos que parasitan la queratina, que afectan entonces la piel y los anexos cutáneos. Dentro de los anexos cutáneos están pues el pelo y las uñas, ¿no? Entonces son hongos que tienen una afinidad por la queratina, entonces viven en ellos, ¿no? Por esa situación no agarran las mucosas, ¿no? ¿Cuáles son los géneros responsables de estos hongos, no? Son los trichophyton, epidermophyton y los microsporium. En cuanto a la epidemiología, ¿no? En general de todas las micosis son cosmopolitas, es decir, que se encuentran en zonas rurales, urbanas de todos los países, ¿no? Y en todos los climas, pero van a predominar en climas cálidos, húmedos y tropicales, como es el caso de nuestra Amazonía, de San Martín, ¿no? Van a afectar a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier sexo y raza, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes? El principal factor que predispone a que uno se enferme de la tiña es el calor y la humedad, ¿no? Entonces, en estos ambientes el hongo comienza a aumentar de cantidad y produce la patología. Otro factor importante es la inmunodepresión, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en casos de pacientes con VIH, pacientes oncológicos, con tratamiento con corticoterapia crónica, etc. La diabetes es una enfermedad que baja el sistema inmunológico y se ven mucho estos problemas en estas patologías. Ahora, el uso de botas o zapatillas, ¿no? Que se da muy frecuentemente en nuestra zona, sobre todo en las personas que trabajan en la agricultura,
¿no? También hace que en los pies no se forme una forma de calor y humedad que favorece mucho la infección por estos hongos, ¿no? La natación también es un factor predisponente porque la piel permanece húmeda y esta humedad puede favorecer el contagio por los hongos. La mala higiene es obvio, ¿no? Y luego no secarse adecuadamente, ¿no? Posterior a un baño, a veces por el apuro, uno no se seca las partes interdigitales donde están los pliegues, las zonas inguinales, axilares, y más el calor del ambiente es un terreno propicio para que los hongos se desarrollen. La siguiente, por favor. Ahora, los dermatofitos se van a clasificar según su hábitat, o sea, el lugar donde están ubicados, ¿no? Hay dermatofitos que se ubican en el suelo y que se llaman geofílicos, ¿no? Otros que están en los animales y que son zoofílicos. Y otros que están en el hombre, habitan en el hombre y se llaman los antropofílicos, ¿no? Las dos primeras, las geofílicas y las zoofílicas, producen infecciones agudas e inflamatorias. En cambio, la última, las antropofílicas que atacan al hombre, producen generalmente infecciones crónicas escasamente inflamatorias. Los dermatofitos, como les indicaba, tienen 3 géneros: el epidermofito, trichofito y el microsporum, ¿no? Ahora, de todos ellos, más o menos se han encontrado unas 40 especies de estos géneros, y de ellos, más o menos unos 14 son patógenos para el hombre, ¿no? Siguiente. Ahora, los dermatofitos se van a clasificar según la localización del cuerpo donde van a habitar estos hongos, ¿no? Por ejemplo, si atacan el cuero cabelludo, se va a llamar Tinea capitis. Si atacan al cuerpo, Tinea corporis. La tinea crural o inguinal ataca esas zonas, ¿no?, donde hay las flexuras. La tinea pedis, que ataca al pie. Y bueno, finalmente la tinea de las uñas, ¿no? Siguiente. En cuanto a la tinea capitis es una infección producida por un dermatofitos que atacan al pelo del cuero cabelludo, ¿no? Aquí el mayor porcentaje de los casos, el 80%, se produce por un hongo que es el Microsporum canis. El Microsporum canis se ubica en los perros y en los gatos, básicamente. El 15% por otro hongo, Trichophyton tonsuras, que no son de los animales, ¿no? En cuanto a su epidemiología, generalmente esos son hongos que afectan a los niños preescolares o escolares, ¿no? En un porcentaje que se aproxima al 98%. Por esta razón que si tenemos un paciente de 20 años o mayor y con unas lesiones en el cuero cabelludo, aunque sean descamativas, no debemos sospechar de una tinea capitis. Muchos dicen que prácticamente la tinea capitis es patrimonio de los niños, ¿no? Predomina en las zonas rurales, en estratos socioeconómicos bajos, y eso, bueno, por el hacinamiento que hay en esas zonas, ¿no? Se van a observar en animales domésticos, sobre todo en los gatos y los perros, ¿no? Y, bueno, el Microsporum canis es la especie más frecuente en toda Sudamérica. Siguiente. Bueno, en toda enfermedad hay una tríada ecológica de la enfermedad, ¿no? Hay un factor que corresponde al factor patógeno, al factor del medio ambiente y el factor del huésped, ¿no? En este caso, el factor patógeno está dado por el hongo. El factor ambiental es la zona tropical, el calor, la humedad, ¿no? Y otros factores. Y finalmente el huésped, dependiendo de su sistema inmunológico, ¿no? Se dice que la expresión clínica va a depender de la virulencia del hongo infectante, como por ejemplo las especies zoofílicas tipo Microsporum canis pueden producir una reacción inflamatoria intensa en el huésped y son más contagiosos.
Los factores predisponentes del huésped sobre todo están relacionados al sistema inmunológico, ¿no? De esa correlación entre ellos surgen las diferentes características clínicas de la enfermedad. Siguiente. Bueno, las formas clínicas principales de la tinea capitis, ¿no? Es la de tipo no inflamatoria, llamada también tonsurante, o seca, que es la imagen que está al costado, ¿no? Y la tinea capitis de tipo inflamatoria, o llamado querion de Celso, que es la inferior, ¿no? Donde se observa que la primera, ¿no? En la superior, hay una lesión con descamación, ¿no? Está seca, pero en el inferior hay una intensa inflamación con secreción, ¿no? Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Tanto de las dos formas, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que podemos encontrar. En ambos hay caída de cabello, ¿no? La descamación es más frecuente en las tiñas secas, no inflamatorias, ¿no? Que es la superior. Hay un grado variable de respuesta inflamatoria. En la última, en la tipo querion de Celso, es muy intensa, ¿no? Prácticamente no hay una resistencia al arrancar los pelos en estos casos, y los pelos se desprenden sin dolor, ¿no? Muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces, cuando uno palpa las zonas cervicales posteriores y las occipitales, vamos a encontrar ganglios, ¿no? Algunos dicen que a veces se encuentra, pero en la experiencia clínica que tengo, casi todos los pacientes niños que he visto con tinea capitis tienen ganglios, ¿no? Aumentado de tamaño. Ahora, el prurito es variable. El prurito es más frecuente cuando hay un problema inflamatorio. En la tinea seca es variable también. Y ahora en la tinea inflamatoria, tipo querion de Celso, básicamente hay más dolor, sobre todo al presionar esa zona. Siguiente. Bueno, entonces habíamos dicho que la tinea capitis se divide en dos tipos, ¿no? La tinea inflamatoria, que es la tonsurante o seca, y que se caracteriza por una alopecia, descamación y prurito. Hay dos tipos de patrones clínicos. La tinea microspórica, que es una tinea de placas grises, y la tinea tricofítica, que es una tinea donde hay puntos negros, ¿no? Que son más evidentes pues cuando uno lo analiza con una lupa de aumento, ¿no? Y se reconoce mejor, ¿no? Siguiente. La tinea microspórica es más frecuente sobre todo por un hongo que se llama Microsporus canis. Ese hongo está básicamente en los animales, las mascotas, sobre todo los gatos y los perros, ¿no? La alopecia se presenta en forma de placas con bordes netos, tiene un color grisáceo, ¿no? Ustedes se fijan ahí en la figura, tiene un color muy gris, ¿no? Que básicamente está dado por los hongos que van a aparecer la superficie de los cabellos, ¿no? Hay una descamación intensa, es de forma redondeada, y los pelos se cortan a ras del cuero cabelludo, ¿no? Simulan como dicen, como si hubieran podado esa parte, ¿no? Las pocas placas o una sola de mayor tamaño se observan en este tipo de forma microspórica, ¿no? Y a veces el prurito es discreto, ¿no? El siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos una típica tinea microspórica, es una sola, ¿no? Redondeada, con pelos cortados, intensa descamación, ¿no? Siguiente. Lo mismo acá, ¿no? Quizás aquí está recién ingresando, se está formando la tiña, es pequeña todavía, ¿no? Pero se nota la intensa descamación que hay, ¿no? Y los pelos cortados. Siguiente. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Siempre hay la alopecia, la descamación, ¿no? Siguiente.
Y bueno, acá también se ve a mayor aumento, ¿no? Esta profunda descamación, ¿no? Esas placas grises que hay ahí, ¿no? Siguiente. A menor tamaño, los pelos se notan medio blancos, ¿no? Como le dije, porque los hongos comienzan a parasitar a estos pelos y los cubren de este color medio grisáceo. Siguiente. El otro tipo de tiña no inflamatoria es la tricofítica, ¿no? Se caracteriza por, como ven en la imagen, por placas múltiples de pequeño tamaño. Produce una alopecia difusa irregular porque hay cabellos cortados junto con cabellos sanos, ¿no? Entonces, eso lo da ese aspecto irregular y medio apolillado, como le dicen, ¿no? Hay una descamación o poca descamación, pero hay unos puntos negros en esas zonas que van a corresponder a pelos que se han cortado a nivel de la salida del folículo piloso, ¿no? Y son una invasión por especies de hongos antropofílicos tipo Trichophyton tonsurans, no la Microsporum canis, que es la que causa la tiña de tipo microspórica, ¿no? Siguiente. Aquí vemos, es el mismo paciente que tienen unas placas un poco de tamaño moderado y pequeñas placas, ¿no? Siguiente. Aquí también vemos varias lesiones un poco inflamatorias. Aparentemente no hay mucha descamación, ¿no? Es una tiña tricospórica. Siguiente. Y acá se ven a mayor detalle esos puntos negros, ¿no? Sobre todo en la figura de la derecha, ¿no? Son varios puntos negros que es algo característico en este tipo de tiñas tricospóricas. La microspórica es más descamativo. Esta tiene más puntos negros, ¿no? Siguiente. Bueno, a la tricoscopía, que lo hacemos con un dermatoscopio, nosotros los dermatólogos vemos con más detalle todas estas lesiones y el diagnóstico es más preciso, ¿no? Siguiente. Ahora, la tiña capitis de tipo inflamatoria es llamada el Querion de Celso. Bueno, Celso es un médico de la antigüedad, vivió unos 30 años antes de Cristo y describió las lesiones inflamatorias de la tiña capitis y le puso el nombre de Querion porque lo simuló a una panal de abejas con secreciones tipo miel, ¿no? Bueno, a él se debe este nombre. Es producido por especies zoofílicas y antropofílicas, básicamente por el Microsporum canis y Trichophytos metagrofites. Es decir, cuando tengamos una tiña con mucha inflamación, lo más probable que sea por las mascotas, tipo los gatos y los perros. Entonces, tendríamos que ver si estas mascotas tienen alguna lesión que podría ser el causante de todo eso. En este caso, la respuesta de hipersensibilidad es muy intensa a la infección y por eso se produce una inflamación muy profunda del cuero cabelludo, ¿no? ¿Qué es lo que produce en la parte clínica? Una placa abultada, muy dolorosa, con formación de pústulas, ¿no? Eso es algo característico, ¿no? En la cual se aprecia supuración que sale, ¿no? Por los orificios foliculares, especialmente si uno comprime lateralmente esta lesión y sale como pus por varias zonas, ¿no? Eso se conoce como el signo de la escumadera, ¿no? Y además, por la secreción que hay en esas zonas, se producen costras mielicéricas, ¿no? El cabello en estos casos se va a desprender con mucha facilidad y puede acabar en una alopecia cicatricial si es que el paciente no es tratado a tiempo y entonces produce una fibrosis, ¿no? Y entonces puede presentar también adenopatías regionales. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, una tiña inflamatoria típica de Querion de Celso,
donde ustedes ven una inflamación muy profunda, ¿no? De la lesión, está muy eritematosa, hay zonas purulentas, zonas con secreción mielicérica, está exudativa, ¿no? Los pelos muchas veces se pegan a esta zona por la intensa exudación que hay, ¿no? Lógicamente es dolorosa cuando se palpa, ¿no? Habitualmente no tienen fiebre estos pacientes, ¿no? Siguiente. Lo mismo que acá, una intensa inflamación, los pelos están pegados a la zona porque hay una exudación, hay caída de cabello y bueno, es el tipo Kerrier de Celso. Siguiente. A ver, el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico donde encontramos una alopecia, escamas, inflamación folicular, ganglios en la zona auricular, cervical, posterior. Y es bueno hacer un diagnóstico micológico, primero con OH al hidróxido de potasio al 10%, y sobre todo con unos cultivos, ¿no? En agar dextrosa de Saburó. La idea es saber cuál es el agente causal, ¿no? El cultivo puede estar en 1 a 3 semanas, en promedio 1 a 2 semanas, ¿no? Entonces ahí nos dice qué tipo de hongo es, ¿no? Es importante muchas veces porque el Microsporum canis, por ejemplo, tiene un tratamiento muy largo, ¿no? Que inclusive va hasta las 12 semanas. En cambio, el otro tipo de hongo, tipo Trichophyton, puede ser un tratamiento de unas 6 a 8 semanas. La tricoscopía lo hacemos los dermatólogos, ¿no? Con un aparato que es el dermatoscopio, ¿no? Y bueno, cuando las figuras son de los resultados de los cultivos. De acuerdo a ello, sabemos qué tipo de hongo es, ¿no? Siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial de la tinea capitis lo hacemos con varias entidades, ¿no? Por ejemplo, la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un trastorno muy común que ocurre, puede ser en preescolares, en adultos. Hay una inflamación. Hay una descamación también, a veces la caspa, pero aquí no hay pelos cortados, es una diferencia, ¿no? Tampoco hay adenopatías retroauriculares. Otro diagnóstico diferencial es con la alopecia areata. Hay unas placas redondas, pero aquí no hay pelos, hay pelos cortados, pero no hay descamación. El paciente no tiene prurito, por lo tanto tampoco, como no es una infección, no hay ganglios a nivel de los cuellos, ¿no? Puede ser una o múltiples, ¿no? La tricotilomanía es una caída del cabello, pero por arrancamiento de la persona, ¿no? Siempre hay un fondo psicológico en estos casos. Después la psoriasis, ¿no? La psoriasis se parece un poco a la dermatitis seborreica, pero es más intensa la inflamación. Las placas están bien infiltradas y prácticamente hay costras, ¿no? No solamente en el cuero cabelludo, también puede abarcar las orejas o también otra zona del cuerpo. Entonces, eso lo diferencia de la tinea capitis. La alopecia sifilítica se parece un poco a la microspórica, a la tricospórica, porque tiene lesiones pequeñas, alopécicas, en varias zonas del cuero cabelludo, pero habitualmente lo vemos en pacientes ya adultos, ¿no? Que tienen contacto sexual, ¿no? Y tienen sífilis, ¿no? Entonces, como le decía, los niños son los que tienen la tinea capitis, o los preescolares, más o menos hasta los 14 años, ¿no? Y bueno, y la foliculitis es un problema inflamatorio que cuando es muy intenso se pueden juntar muchas lesiones y puede simular a veces un Kerrier de Celso. Siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento del gol estándar del tratamiento es la grisofulvina. Es un tratamiento antiguo, pero que tiene todavía vigencia. Anteriormente la dosis era de 10 o 15 miligramos, pero últimamente se propugna que el tratamiento sea de 20 a 25 miligramos por kilo por día para no dilatar mucho el tiempo de tratamiento. El tratamiento varía habitualmente de 6 a 8 semanas, pero se puede extender hasta 2 semanas cuando un determinado género,
Por ejemplo, el Microsporum canis es el causante. La otra alternativa es la terminafina. La terminafina, de acuerdo al peso, se utiliza, por ejemplo, si es menos de 20 kilogramos de peso del niño, se da una cuarta parte de la tableta por día, ¿no? De 20 a 40 es media tableta y mayor de 40 kilogramos de peso, una tableta por día. El tiempo de tratamiento varía habitualmente de 2 meses, ¿no? Y esto se puede también ayudar con una terapia tópica adyuvante, ¿no? Básicamente es con unos champús para evitar que el contagio siga, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar champú de piritato de zinc, ketoconazol al 2% y sulfuro de selenio al 2.5%. Siguiente. La tiña corporis. Bueno, se define como cualquier afectación de la piel, lampiña, o sea que no tiene pelos, excepto en la palma de las manos, la planta de los pies y de las ingles, ¿no? Es decir, puede abarcar la cara y el cuerpo, extremidades, el tronco, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Son los géneros del tipo Trichophyton, sobre todo el Trichophyton rubros. También Microsporum canis puede afectar y de género de Epidermophyton flocoso. ¿Cuál es la epidemiología en estos casos, no? Se van a transmitir de persona a persona, de animal a persona o incluso del suelo a las personas, ¿no? La autoinfección de otras tiñas es muy frecuente. Por ejemplo, cuando uno tiene una onicomicosis, ¿no? Es muy frecuente que posteriormente tenga una tiña inguinal, ¿no? Las tiñas capitis también pueden, por antigüedad, pueden avanzar hacia la parte del cuello o de la cara, ¿no? En la zona de la gráfica vemos una típica tiña corporis, ¿no? Concéntrica, con descamación, los bordes elevados, ¿no? Y el centro como que un poco tiende a la curación, pero acá no se ve muy tanto, ¿no? Quizás sea una tiña que recién está empezando. La siguiente. En las tiñas corporis hay dos tipos básicos de infección, ¿no? Que tienen formas clínicas diferentes, ¿no? El Trichophyton, que produce placas extensas únicas, ¿no? A su costado está un ejemplo, ¿no? Y el Microsporum, que produce lesiones pequeñas múltiples que se deben al contagio a partir generalmente de mascotas, ¿no? Entre ellos los perros y los gatos. Entonces, aquí vemos múltiples lesiones, ¿no? Entonces, esas múltiples lesiones nos deben hacer sospechar de que el causante es una de las mascotas que generalmente los niños comienzan a jugar, ¿no? Y se pueden contagiar, ¿no? Entonces, en estos casos deberíamos ver si los perros y los gatos tienen alguna lesión sospechosa, ¿no? Siguiente. Clínicamente, ¿cómo es una forma de tiña corporis, ¿no? Son placas, ¿no? Generalmente circulares, ¿no? Que crecen en forma centrífuga, son eritematosas en los bordes, estos bordes están elevados, son los bordes activos, ¿no? En esos bordes hay pápulas, vesículas, ¿no? Son pruriginosos en estos casos, ¿no? Y fíjese que en los bordes, ¿no? También hay una descamación, es algo característico. Y sobre todo en el centro tiene tendencia a la curación. Es decir, que el hongo va a seguir avanzando en forma excéntrica, ¿no? Entonces, los bordes activos van avanzando y el centro como que se va curando, ¿no? A veces cuando se juntan varias lesiones, ¿no? En formas anulares, hacen formas policíclicas, ¿no? Y bueno, son de mayor tamaño. Siguiente. Esta es una forma típica, ¿no? Se ven los bordes elevados, hay unas pequeñas microvesículas en los bordes, es pruriginoso, por tanto, ¿no? Cuando hay vesículas hay prurito, hay una descamación periférica, ¿no? Y el borde, en el centro, hay una especie de curación, ¿no? Es
es menor intensa el eritema, ¿no? Es algo típico que generalmente no ha sido tratado, ¿no? Todavía. Siguiente. Aquí vemos en la parte del cuello, la parte del hombro, ¿no? Son lesiones que van avanzando en forma concéntrica, ¿no? Hacia los lados, ¿no? Estos casos o no han sido tratados o han sido tratados quizás con algunas cremas que exacerban el problema, ¿no? Tipo los corticoides. Entonces, las lesiones van aumentando de tamaño, ¿no? Siguiente. Aquí también tenemos lesiones, aquí se ven mejor las lesiones policíclicas, ¿no? Es por la conjunción de varios tipos de lesiones anulares que al juntarse forman una serie de lesiones que van, digamos, juntándose y tienen esa forma policíclica, ¿no? Siguiente. En estas lesiones son muchas lesiones. Esto debe ser una tiña tricospórica, porque son lesiones múltiples, ¿no? En el centro hay una lesión más grande, pero es por conjunción, porque se juntan varias lesiones y hacen una lesión más grande. Pero siempre hay un borde eritematoso, que es el borde activo del hombro. Siguiente. Bueno, en el caso de la lesión del paciente de la derecha, ¿no? Se ve claramente ese tipo de borde. Ese es algo que siempre debemos fijarnos. Los bordes son los bordes activos de la lesión y tienen tendencia a estar eritematoso, descamativo, pruriginoso, con pequeñas vesículas, y el centro como que se va curando, ¿no? Aquí en el otro lado, es posible que en este paciente que el lado izquierdo haya sido tratado con corticoides porque la arquitectura normal del hongo ha variado. Siguiente. Bueno, aquí me quiero referir a un tema muy frecuente que vemos no solamente acá en la Amazonía, sino en todas partes. Es la tiña incógnito. La tiña incógnito es una tiña que previamente ha sido tratado con corticosteroides tópicos y eso va a alterar la forma normal típica del hongo. Entonces no lo va a hacer reconocible, ¿no? Ahora, se caracterizan por su duración larga y evolución tórpica, ¿no? Ya que altera la forma normal, entonces es más difícil el diagnóstico y entonces se prolonga en el tiempo, ¿no? Tiene, digamos, formas poco definidas, son irregulares en su contorno o en la parte central y en ellos pueden haber microvesículas aisladas. El diagnóstico es un poco difícil porque se ha modificado, ¿no? O hay ausencia de las manifestaciones clínicas habituales típicas, ¿no? Y esto empeora cuando se deja de aplicar estos corticoides tópicos, pues, con la aparición de nuevas lesiones más características. Acá tengo que acotar lo siguiente, ¿no? Y es lo que en la práctica diaria yo veo con mucha frecuencia y mis colegas también. La mayoría de los pacientes con hongos, con tiñas, dermatofitos, ya vienen siendo tratados, no solamente por el paciente, que en su casa a veces busca una crema, ¿no? Entonces por ahí encuentra unos corticoides solos o a veces combinados. Por ejemplo, en esa figura ahí ven, es una crema polivalente. Las cremas polivalentes son las cremas más vendidas a nivel nacional. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un corticoide que es la betametasona o la dexametasona, un antibiótico que es la gentamicina habitualmente, y tiene un antimicótico que puede ser, que generalmente es el clotrimazol o a veces el ketoconazol, como en este caso. Ahora, ¿qué es lo que hace estas cremas? Los corticoides son los que van a hacer que las lesiones, cuando uno se aplique, van a bajar en cuanto a su prurito, porque es un antiinflamatorio. Pero
al final lo que va a producir es un incremento del hongo. O sea, el hongo va a comenzar a crecer, ¿no?, en forma mayor, ¿no?, más grande y con formas no muy típicas, porque los corticoides pueden ser una inmunodepresión y, bueno, los hongos felices, pues, porque van a aumentar en cantidad, ¿no? Entonces, no solamente este tipo de crema, ¿no? Por ejemplo, hay mayormente vemos tratamientos con betametasona, que es un corticoide tópico muy potente. Para una reseña, ¿no? Los corticoides se clasifican en corticoides de potencia baja, que la hidrocortisona, potencia media tipo metilprednisolona o triancinolona, potencia moderada, fuerte, perdón, potente, que es la betametasona, y el clobetasol, que es ultrapotente. Estos dos últimos son los que más causan este tipo de problemas, ¿no? Porque hace que los hongos comiencen a tener formas distintas y aumentar, ¿no? En la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a ver un paciente tratado que seguramente ha tenido una tiña inguinal y ha sido tratado con este tipo de corticoides, ¿no? O las cremas polivalentes. Entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes no ven esa forma de arco, ¿no? Ya no ven unos bordes activos, ¿no? Hay un eritema por todas partes. Entonces, muchos podrían pensar que esto podría ser una dermatitis de contacto, ¿no? Inclusive ahí se ve que el escroto está afectado, ¿no? Las tiñas, por si acaso, las tiñas inguinales, no afectan el escroto, ¿no? Y la parte del pene. Afectan los muslos, pueden afectar la parte superior de la zona pélvica, la parte también de la zona glútea, pero no afectan el escroto y el pene, ¿no? Pero cuando se producen tratamientos con estos corticoides, entonces toda esta arquitectura normal, que es fácil de quizás de diagnosticar, se hace más difícil porque cambia todo, ¿no? Siguiente. Ahora, el diagnóstico de la tiña corporis básicamente es clínico, ¿no? Se ve el tipo de lesiones, ¿no?, circulares, con bordes activos, descamación, centro curado, etcétera, ¿no? Pero es bueno siempre hacer un examen micológico directo a través de un coH al 10%, que sale en poco tiempo, ¿no? Siguiente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento generalmente es un tratamiento tópico, ¿no? Aquí podemos usar la terbinafina, que es un antimicótico de amplio espectro, aunque no, digamos, no tiene función sobre las cándidas. Y el resto de azoles, ¿no? Entre los azoles están muchas cremas, el imidazol, iconazol, isoconazol, ketoconazol, etcétera, ¿no? Que son efectivos para este tipo de tiñas. Ahora, el tratamiento sistémico se puede utilizar cuando la tiña es muy amplia, que tiene mucho tiempo de duración, ¿no? O que al tratamiento con el tratamiento tópico no ha sido muy efectivo. Entonces se puede usar cualquiera de estos antimicóticos. Uno de los más efectivos es la terbinafina, ¿no?, de amplio espectro. Viene en tableta de 250 miligramos y se puede usar de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, dependiendo de la extensión de la tiña, ¿no? El itraconazol viene en 100 miligramos, cápsulas. También es otro tratamiento muy efectivo, de muy amplio espectro, agarra todos los tipos de hongos, inclusive las cándidas. La tiña del cuerpo se puede usar, pues, unos 10 días, 20 días, dependiendo, como les digo, de la extensión de la enfermedad, ¿no? El fluconazol también es algo muy frecuente que se usa, una cápsula semanal, pero siempre asociado a un antimicótico tópico, porque en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Tratamiento con fluconazol vía oral y cremas con corticoides. Entonces, es una
Algo que no va, ¿no? No se puede tratar un hongo con un corticoide. El corticoide hace que el hongo aumente. El fluconazol lo baja, pero el corticoide lo aumenta. Entonces, al final, no se produce ningún beneficio. ¿Ya? Siguiente. En cuanto a la tinea cruris, está definido como una dermatofitosis que va a comprometer la región básicamente inguinal y el periné, pero se puede extender hasta el abdomen y los glúteos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la figura vemos que aparte de la zona inguinal está en la zona pélvica y abdominal, ¿no? En cuanto a su epidemiología, este tipo de tiñas es muy cosmopolita, o sea, está en ciudades, campo, zonas tropicales, no tropicales, etcétera, ¿no? Pero lógicamente es más frecuente en zonas tropicales húmedas, ¿no? ¿Quiénes lo tienen con más frecuencia? Las personas obesas. Es lógico porque en ellas, en los pliegues sobre todo, ¿no? Hay una fricción, eso genera humedad, ¿no? Entonces, el calor y la humedad es caldo de cultivo como para que los hongos aumenten, ¿no? Los diabéticos es otro tipo de personas que muy frecuentemente tienen este tipo de hongos, ¿no? Las personas que transpiran mucho por la humedad que producen y también el uso de ropa ajustada que produce irritación, ¿no? La etiología más frecuente es el Trichopiton rubro, ¿no? Siguiente. En cuanto a la clínica de la tinea cruris, así en general se caracteriza por unas placas circulares localizadas en la zona interna de uno o ambos muslos, ¿no? Tiene un borde elevado, eritematoso, descamativo y centro claro, ¿no? Un poco parecido a la tinea corporis, ¿no? El crecimiento siempre es de estos tipos de hongo de las tiñas es centrífugo, en estos casos es asimétrico. Siempre acostumbran a ser bilaterales, ¿no? Cuando tanto el lado derecho, izquierdo, ¿no? Debido a la maceración, ¿no? En la zona puede ser bastante pruriginoso, ¿no? Y puede ocurrir una dermatitis por rascado, ¿no? En estas zonas, ya que es pruriginoso, y una pigmentación postinflamatoria y una liquenificación, ¿no? La liquenificación es cuando la piel, debido al rascado, ¿no? Se torna un poco gruesa y eso produce prurito, ¿no? Siguiente. Aquí vemos, ¿no? Típico tinea cruris, ¿no? Que se va extendiendo hacia la parte periférica, ¿no? En la parte periférica notan lugares donde el eritema es más intenso, ¿no? Y en el centro, pues, un poco rosado y con tendencia a la curación. Siguiente, son bilaterales, ¿no? Aquí ha abarcado la tiña inguinal hasta la parte del abdomen, ¿no? En este caso, es muy posible pues que la persona lo tenga durante varios meses, ¿no? O que también puede haber usado cremas con corticoides y por eso se ha extendido de esa manera, ¿no? Siguiente. Acá es algo típico, ¿no? Mire, si se fijan, el círculo que está en la parte superior tiene un borde muy eritematoso, el centro es un poco rosado, en los bordes hay microvesículas, ¿no? Esto es pruriginoso, ¿no? La otra parte que es más grande es donde ha iniciado la lesión, ¿no? A partir de la zona inguinal y se está extendiendo hacia los bordes de los muslos. Siguiente. Lo mismo acá, ¿no? Estas lesiones son intensamente pruriginosas porque fíjense que hay muchas vesículas, pequeñas costras, es muy eritematoso y esto va a inducir obviamente al rascado, ¿no? Siguiente. Acá lo mismo, ¿no? Los bordes elevados, eritematosos, un poco centrífugos y, bueno, el centro un poco con tendencia a la curación. Siguiente. El diagnóstico diferencial de la tinea cruris
es con el eritrasma. El eritrasma es una infección por una bacteria y produce una pigmentación, pero no produce prurito, ¿no? Se trata con antibióticos, ¿no? La causa es una bacteria del género Corynebacterium. Al costado tenemos el intertigo candidósico, que es producido por la cándida. Fíjense ustedes que en la parte del escroto está eritematoso. La cándida puede agarrar el escroto y el pene, además de la zona de los muslos. En cambio, la tiña no tiene bien difícil que agarre esas zonas. Entonces, es una forma de diferenciarlo. Además de que se ven unas pápulas satélites en la parte cercana al muslo, que son típicos de las cándidas. Abajo hay una psoriasis invertida, ¿no? Aquí el eritema es uniforme, es producido, pues bueno, por la psoriasis, ¿no? La psoriasis, como ustedes saben, tiene diversas formas clínicas, y una de las formas clínicas es la psoriasis invertida, o sea que están en los pliegues. Pueden ser en el pliegue inguinal, el pliegue axilar, inframamario, ¿no? Es una característica de esto. Ahora, esto tiene un prurito variable, pero aquí no vemos las vesículas periféricas. Habitualmente no hay descamación porque en estas zonas son zonas húmedas, entonces no hay escamas como habitualmente hay en la psoriasis. Y bueno, finalmente la dermatitis seborreica, que es más frecuente en niños, ¿no? Que tiene una lesión un poco similar a la tiña, pero también compromete otras áreas, ¿no? Por ejemplo, compromete el cuello, y habitualmente son niños, ¿no? En niños es un poco difícil que también tengan esa tiña cruz, ¿no? Claro, pero hay excepciones, ¿no? Siguiente. El tratamiento tópico y sistémico es básicamente el mismo que se utiliza en la tiña corporis, ¿no? Inicialmente se debería empezar con un tratamiento tópico, ¿no? A base de terbinafinas y también los azoles, ¿no? En ellos están el bifonazol, econazol, isoconazol, ¿no? Ketoconazol, ¿no? La frecuencia de las aplicaciones, si solamente lo damos en forma tópica, deberían ser 2 veces al día, un lapso de unas 3 semanas, claro, dependiendo de cuánto tiempo estuvo esa tiña en el paciente, ¿no? Cuanto más tiempo, se debe prolongar un poco más de tiempo. Lógicamente, en los controles vamos a ver si se le aumenta más el tiempo de tratamiento. El tratamiento sistémico a base de terbinafina, hidroconazol o fluconazol se puede dar cuando las tiñas son muy extensas, ¿no? No está exento de algunas reacciones adversas, pero dentro de las que menos efectos colaterales puede tener es la terbinafina y el itraconazol. El fluconazol a veces da problemas, claro, es más barato, pero puede dar problemas hepáticos, ¿no? En algunos casos, ¿no? No darlo, por ejemplo, en pacientes que tienen una hepatopatía crónica, ¿no? El siguiente. La tiña pedis, ¿no? Es la infección por dermatofitos que afecta la planta y los espacios interdigitales de los pies, ¿no? En la parte de los bordes de los pies no se dice que es una tiña pedis, sino prácticamente es una tiña corporis, ¿no? ¿Cuál es la etiología? De lejos es el Trichophyton rubrum, y es lo que también se encuentra en las uñas, ¿no? Se da en regiones tropicales, urbanas, en las zonas urbanas uno acostumbra a usar calzados cerrados o zapatillas, ¿no? Entonces los oficinistas, por ejemplo, a veces trabajan en la mañana, en la tarde, y el ambiente de calor y humedad que se genera en esas zonas induce muchas veces a la adquisición de estas patologías, ¿no? Habitualmente se producen en personas adultas de 19 a 50 años. En niños es muy infrecuente. Hay factores predisponentes que causan maceración de los espacios interdigitales, ¿no? El uso excesivo de calzado, la excesiva sudoración, los deportes, las profesiones tipo los militares, los policías, los mineros que muchas veces usan botas, ¿no?
durante mucho tiempo, ¿no? A veces hacen, por ejemplo, los policías turnos de 24 horas y lógicamente con el tiempo, la maceración y se produce el calor, la humedad, ¿no? Entonces es fácil que tengan este tipo de problemas, ¿no? La frecuentación de espacios públicos, ¿no? Sea piscina, gimnasios o baños públicos, ¿no? Hace que muchas personas se contagien en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, por el uso de las duchas comunes, ¿no? Siguiente. Hay 3 formas clínicas básicas de las tiñas, ¿no? De los pies. La interdigital, que es el pie de atleta, la forma vesiculosa, que es muy pruriginosa, y la crónica hiperqueratósica, que habitualmente no da prurito, ¿no? Siguiente. En la tiña interdigital, como ven ustedes en el gráfico, es el pie de atleta, ¿no? Es la descamación de los últimos espacios interdigitales que tienen una maceración o fisuración en esta zona, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, una zona blanquecina está macerado y en el centro hay una fisuración. Lógicamente esto produce dolor, ¿no? Y lógicamente mal olor, ¿no? Porque aquí también hay bacterias que ingresan y hay un problema inflamatorio. En este tipo de problemas sí se puede usar esas cremas triples que tienen antiinflamatorios, corticoides, perdón, los antibióticos y los antimicóticos, ¿no? Esas cremas polivalentes o triples son los que se podrían usar por lo menos una semana para bajar el problema inflamatorio y de prurito en esta zona, para luego usar solamente el tratamiento específico que son los antimicóticos, ¿no? Siguiente, ¿no? Aquí se ve también el mismo tipo de problema, ¿no? Son las zonas interdigitales. Habitualmente es entre el último, el quinto dedo y el cuarto dedo. Son las zonas más atacadas, ¿no? Siguiente. Lo mismo acá, miren, hay una erosión. El paciente lógicamente debe sufrir de dolor en esa zona. Y el problema es que esa zona, como está erosionada, es factible que bacterias ingresen ahí y después con el tiempo pueden producir celulitis en los miembros inferiores. La celulitis, no tanto en diabetes o no diabéticos, habitualmente tienen como causa una erosión y uno de los lugares frecuentes de erosión son esas zonas interdigitales, por donde ingresan las bacterias y finalmente dan la celulitis, ¿no? Siguiente. Aquí lo mismo, ¿no? En la zona, entre el cuarto y el quinto dedo está exudativo, ¿no? En las otras zonas está un poco más seca, ¿no? Pero hay descamación, ¿no? Siguiente. La forma vesiculosa, ¿no? Aparece sobre todo en periodos de calor, ¿no? Hay múltiples vesículas y pústulas muy pruriginosas, ¿no? Se pueden situar en el arco plantar, pero también en otras zonas cercanas, ¿no? Muchas veces tienden a la curación dejando áreas descamativas, ¿no? Estas son, sí, muy pruriginosas, ¿no? Se pueden extender lateralmente ¿no? A la cara laterales y dorsales de los pies, ¿no? Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, en este primer dedo afectado, hay una intensa inflamación, ahí se ven vesículas, descamación, inclusive ya está afectando al otro dedo, ¿no? Siguiente. Aquí vemos algunas pústulas, ¿no? También una intensa inflamación y descamación. Siguiente. Aquí se ve a más detalle, miren las pequeñas pústulas, vesículas, perdón, que hay en esas zonas. Este tipo de tiñas vesiculosas son las más pruriginosas, ¿no? Muchas veces muchos pacientes nos dicen, doctor, no me comezona la tiña, ¿no? Y yo sé que la tiña me comezona, pero hay formas descamativas que no dan prurito, pero en este caso las formas
vesiculosas o deshidróticas, que también le llamamos, son muy altamente pruriginosas, ¿no? Siguiente. La otra forma es la crónica hiperqueratósica, ¿no? Se dice que es la evolución de las formas anteriores, ¿no? La piel tiene un aspecto seco, hay una descamación fina o a veces gruesa que afecta a toda la planta del pie, con aumento de los pliegues cutáneos y se producen muchas veces fisuras, sobre todo en la parte del talón, ¿no? Siguiente. Estas formas habitualmente no son pruriginosas, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en la parte de los talones hay fisuraciones, ¿no? Está eritematoso la planta, ¿no? A veces se confunden con formas psoriáticas de los pies o queratodermias palmoplantares, ¿no? O inclusive dermatitis de contacto, ¿no? Por calzados, ¿no? Pero es una tiña hiperqueratósica, o sea, la tiña tiene diversas formas clínicas que es bueno conocer para no equivocarnos en el tratamiento y obviamente en el diagnóstico. Siguiente. Acá se ve con más claridad, ¿no? Cómo hay unas fisuraciones, ¿no? Hay una intensa descamación, se pone grueso la parte de los talones, ¿no? Siguiente. Y bueno, lo mismo acá hay un eritema intenso, ¿no? A veces se confunde con, como le digo, con psoriasis plantar u otras etiologías, ¿no? Siguiente. El tratamiento también no difiere mucho de los otros, ¿no? Se puede usar un tratamiento tópico a base de terbinafina, que son antibióticos de amplio espectro, el leconazol en crema, el bifonazol en crema. Se puede usar, si solamente se utiliza de forma tópica 2 veces al día durante unas 3 semanas, 4 semanas. Si adicionamos un tratamiento sistémico tipo terbinafina, hidroconazol o fluconazol, podemos usar estos medicamentos durante unas 2 a 4 semanas, dependiendo de la extensión. Y también, adicionalmente, pues, podemos usar el tratamiento tópico en las noches, ¿no? El tratamiento tópico también puede ser suficiente, pero si no logra la mejoría después de 2 semanas, entonces es mejor adicionarle un tratamiento sistémico como la terbinafina, hidroconazol o fluconazol. La tiña de las uñas, ¿no? Está producido por dermatofitos que infectan la lámina y el lecho unguial, ¿no? Acá tengo que hacer una salvedad, ¿no? Muchos pacientes creen que quitándole la uña, ¿no? Sacándole la uña van a eliminar el hongo. Lo que pasa es que el hongo no solamente está en el plato unguial, que es la parte dura, sino en el lecho unguial, que es la parte blanda. Entonces se sacan la uña, que es una parte de la uña, y queda el lecho unguial con hongos, y eso va a contagiar nuevamente la uña que va a salir, ¿no? La etiología de lejos es el Trichophyton rubrum, ¿no? 90% de las onicomicosis son causadas por dermatofitos, ¿no? El 10% es por levaduras y mohos, ¿no? En este caso, en los pies, ¿no? En las uñas de las manos es diferente. La mayoría de las onicomicosis están causadas por cándidas y menos por Trichophyton rubrum. El Trichophyton rubrum en un 80% ataca las uñas de los pies y un 20% de las uñas de las manos, ¿no? El resto mayormente es por cándidas. Es muy frecuente en la infancia porque los niños pues no acostumbran a usar calzados cerrados, ¿no? O están sin zapatos o con sandalias, ¿no? La primera uña del pie generalmente es la que se infecta con una frecuencia 10 veces más que el resto de los dedos, ¿no? Por eso, generalmente, ahí es donde empieza el problema. Ahora, ¿por qué se produce la situación? Porque el primer dedo del pie generalmente está sujeto a traumatismos, no solamente por el calzado, sino por las actividades, ¿no? Por ejemplo, los que hacen deporte, pues,
por esa parte no patean y basta que haya una pequeña lesión para que los hongos comiencen a proliferar en esas zonas, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener estas tiñas, ¿no? Generalmente la inmunodeficiencia, ¿no? Que puede darse por desnutrición, por atopía, una edad avanzada, el SIDA, trasplantes renales, oncológicos, diabéticos, etcétera, ¿no? El uso de antibióticos, corticoides y otros medicamentos inmunosupresores. En cuanto al uso de antibióticos, debo decir lo siguiente. En la piel, tanto también en las uñas, hay bacterias y hay hongos que son saprofitos, ¿no? Que están en conjunción y hay una flora normal de todo esto, ¿no? No se hacen daño. Pero cuando uno toma antibióticos, los gérmenes bacterianos disminuyen y los hongos comienzan a aumentar, ¿no? Entonces, por eso es un factor de riesgo los antibióticos, ¿no? Bueno, ni qué decir de los corticoides, ¿no? Los cambios de estilo de vida, ¿no? Últimamente se usa bastante calzones oclusivos o mal ventilados, ¿no? Es los que trabajan, los oficinistas, por ejemplo, ¿no? Que están con zapatos durante la mayor parte del tiempo, ¿no? El mismo personal de salud que hacen guardia 12 horas, ¿no? Y entonces en este ambiente de calor y humedad es más frecuente que tengan predisposición a tener este tipo de problemas, ¿no? La práctica de los deportes que exponen al trauma, el uso de baños comunes, clubes, gimnasios, lugares de trabajo, etcétera, ¿no? La ocupación, ¿no? Le decía que los deportistas, ¿no? Los albañiles, los pintores, etcétera, ¿no? Tienen, por su profesión, los pies, ¿no? Sudan más y, bueno, el ambiente de calor donde hay un ambiente que está no libre, entonces hace que los hongos comiencen a aumentar, ¿no? Los malos hábitos de higiene es también importante y lo que decía anteriormente, el secado insuficiente de los pies. Si los pies no se secan bien, van a estar húmedos y más el calor generan los hongos, ¿no? Los traumas unguiales o distrofias de las uñas preexistentes hacen que los hongos comiencen a proliferar, ¿no? Y también los trastornos circulatorios periféricos evitan que el mismo organismo se defienda contra estos hongos, ¿no? Y las tiñas previas, PEDIS, también inducen un 30% de los hongos en las uñas, ¿no? Si uno tiene hongos en los pies, probablemente va a contagiar a las uñas. Y lo mismo es al revés, ¿no? Si uno tiene hongos en las uñas, va a contagiar a los pies, ¿no? Siguiente. La tiña de las uñas, ¿no? Aquí vemos muchos problemas, ¿no? Muchas alteraciones, ¿no? Una es la onicolisis. ¿Qué es la onicolisis? Es cuando la uña se despega del lecho de su porción distal, ¿no? O de la parte dura, entonces queda como un vacío, ¿no? No necesariamente todas las onicolisis son por hongos, ¿no? Algunas tienen que ver con psoriasis o traumatismo u otros o fármacos, etcétera, ¿no? Hay una descamación entre la lámina y el lecho unguial. Frecuentemente vemos una hiperkeratosis unguial, o sea que la uña se torna gruesa, ¿no? Debajo de la uña. Las uñas son opacas, quebradizas y tienen colores que van desde el blanco, amarillo, ¿no? Inclusive de otro color, ¿no? El siguiente. Bueno, acá vemos la primera uña está tomada y, bueno, la última y la penúltima también, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces es frecuente que los onicomicos se empiecen con las uñas más alteradas, que son el primer dedo, y después se van contagiando al resto, ¿no? Miren
todo lo que ocasiona la onicomicosis, ¿no? Cambios de color, hiperkeratosis, desprendimiento de la uña, ¿no? Siguiente. Acá se ve, quizás inicialmente hay un cambio de color amarillo, blanco, ¿no? Es una onicomicosis y ya está afectando el resto de las uñas. Siguiente. El diagnóstico es cuadro clínico, pero acá es conveniente hacer un examen directo, ¿no? De QH para ver las cifras. El rendimiento en general es un 50-70%, ¿no? No siempre se llega a un 100%. Ahora, el cultivo de hongos es obligatorio, ¿no? Para hallar el germen, ¿no? El tipo de hongo, porque el tratamiento de la onicomicosis es largo, es unos 3 meses en las uñas de los pies, entonces conviene saber qué tipo de hongo es, primero si es hongo, y qué tipo de hongo para saber cuál es el tratamiento más adecuado para eso. Ahora, no todos los cultivos salen positivos. Se calcula que un 50% son positivos los que tienen hongos y otros 50% que teniendo hongo no salen resultado positivo, ¿no? Y esto está en relación a muchas veces a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a tratamientos previos que el paciente se ha realizado, ¿no? Tanto con cremas, con antifúngicos sistémicos, ¿no? Por ejemplo, si se han echado cremas, se dice que hay que esperar un tiempo prudencial para hacerse el cultivo de uñas, ¿no? Porque puede afectar el resultado del cultivo, ¿no? Si uno ha tomado medicamento bioral, habría que esperar entre 1 a 3 meses, ¿no? En la grisofulvina 1 mes y en la terbinafina unos 3 meses para hacerse un adecuado cultivo de las uñas, ¿no? Que nos den un resultado confiable, ¿no? Siguiente. El diagnóstico diferencial se hace con múltiples patologías, ¿no? La psoriasis unguial tiene problemas en las uñas tipo hiperkeratosis, tiene onicolisis, el plato unguial se aplana, hay un eritema alrededor de la uña, ¿no? Tenemos que reconocer eso, ¿no? No todas las distrofias unguiales son hongos, ¿no? Entonces puede ser esto, que es la psoriasis es una patología muy común. Otra patología es, por ejemplo, los traumatismos, ¿no? Hay uñas que han sido traumatizados, sobre todo el primer dedo, el quinto dedo de los pies, que por el calzado que a veces, sobre todo en las mujeres, cuando se aprietan, entonces ese traumatismo constante hace que esa uña se engruese y a veces cambian de color, ¿no? Entonces muchas piensan que es un hongo y se tratan con hongos y al final no es un hongo, ¿no? Entonces es mejor hacer un diagnóstico si es hongo o no, porque el tratamiento es largo y además ese tratamiento puede producir algunas afecciones hepáticas, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? El líquen plano, la parte inferior, es otra patología que afecta a la uña y puede producir no solamente esas lesiones que se ven allá, sino también una hiperkeratosis y otras alteraciones más, ¿no? Y bueno, la onicocriptosis, que es la uña encarnada, también produce alteraciones a nivel de la zona y muchos lo confunden con hongos, ¿no? Y le dan tratamiento antimicótico cuando no es eso, ¿no? Quizás se haya infectado, pero por genes bacterianos y el tratamiento en realidad es antibióticos y después hacerle una cirugía de esa zona, ¿no? Siguiente. El tratamiento de las uñas es, dentro de los mejores tratamientos está la terbinafina. Bueno, siempre y cuando sea trichophyton rubrum, ¿no? El tratamiento habitual es una tableta por día de 250 miligramos por unos 3 meses a 4 meses mínimo, ¿ya? El tratamiento es largo porque el antimicótico va a llegar lentamente a esas zonas, ¿no? El itraconazol es otro medicamento antimicótico también bastante efectivo, es de amplio espectro. Agarra todas las tiñas, también agarra los hongos por cándidas. La terbinafina no agarra
las cándidas, solamente los trichofitos. Un tratamiento complementario tópico se debe hacer con lacas, ¿no? Es decir, en la parte externa de la uña se puede usar lacas antimicóticas tipo ciclopiroso colamina, amorolfina, tioconazol, etcétera, ¿no? Se utilizan habitualmente 2-3 veces por semana durante varios meses. Entonces, el hongo está tratado vía sistémica, ¿no? Y llega a través de los tejidos y además de forma externa por las lacas, ¿no? Eso hace que el resultado de la curación sea más efectivo, ¿no? Un 90% por lo menos, ¿no? Siguiente. Bueno, finalmente, la tiña facial está comprendido dentro de la tiña corporis, ¿no? Pero lo pongo porque es habitual ver tiñas en la parte facial, sobre todo en niños, ¿no? Porque los niños juegan con las mascotas, ¿no? Y entonces por ahí ingresan las tiñas y muchas veces vemos tratamientos equivocados pensando que es un problema de una dermatitis, le aplican cremas con corticoides y el hongo aumenta, ¿no? Como por ejemplo en el caso del joven que está al costado, ¿no? Que aparentemente se ha echado cremas con corticoides y se ha extendido la tiña, ¿no? El varón de superior también tiene una tiña facial. El tratamiento es el mismo que el tratamiento de la tiña corporis, ¿no? Siguiente. La tiña de la mano también está, bueno, es más o menos un tratamiento un poco similar que la tiña pedis, ¿no? Muchas veces encontramos una mano afectada por la tiña y 2 pies afectados, ¿no? O sea, siempre que veamos una lesión sospechosa de tiña en la mano, debemos fijarnos los pies, ¿no? Lo mismo pasa con las tiñas inguinales, corporales, porque habitualmente el lugar más frecuente de infectación por los hongos son los pies o las uñas. Entonces, si no hacemos un tratamiento total de esas zonas, siempre van a estar infectando a otras zonas, ¿no? En estas lesiones ahí se ve inflamación, los bordes eritematosos, un poco de vesículas, ¿no? Pero generalmente agarra una mano y 2 pies, o a veces 2 manos y 1 pie, ¿no? Siguiente. Bueno, para concluir, las conclusiones serían las siguientes, ¿no? Las dermatofitosis o tiñas son padecimientos muy frecuentes en las zonas tropicales, como es el caso de Tarapoto y toda la zona de San Martín, ya que está condicionado por el calor y la humedad. El diagnóstico de estas dermatofitosis es clínico, al menos de sospecha. Sin embargo, es aconsejable la confirmación diagnóstica por examen directo de KOH. Es frecuente la confusión entre dermatofitosis y dermatitis. El prurito es más intenso en este último, en la dermatitis, ¿no? Entonces, muchas personas cuando tienen alguna afección en la piel localizada, dicen, van a las farmacias, dicen, bueno, me pica bastante, allá, entonces le dan corticoides y al final, bueno, puede ser una tiña, ¿no? En el tratamiento de la tiña no se debe usar corticoides sistémicos o tópicos, solo en asociación a otras sustancias o si están asociados a otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo las cremas polivalentes, ¿no? Esas que tienen betametasona, gentamicina y clotrimazol, ya que estos van a exacerbar el cuadro, los hacen crónicos y van a dificultar su diagnóstico, ¿no? Y su tratamiento posterior, ¿no? Siguiente. Siguiente. Allá. La toma de la muestra se realiza siempre de la parte más activa de la lesión, ¿no? Generalmente las partes más activas son la periferia de las lesiones cutáneas, los cabellos en las tiñas capitis, ¿no? Y la queratina subungual en la onicomicosis, ¿no? Vemos habitualmente que cuando preguntamos a los pacientes, ¿de dónde te han sacado la muestra? De la parte superficial, no.
tiene que ser de la parte subunguial, de donde están la mayor parte de los hongos. Las infecciones localizadas leves, ¿no? Tanto la tiña corporis como la cruris y la pedis, van a responder adecuadamente a la terapéutica tópica. La terapia sistémica, ¿no? Sea con itraconazol, fluconazol, terbinafina, crisofulvina, es apropiado si la terapéutica tópica falla, ¿no? Si la crema falla. Y si están afectados muchas áreas o son áreas muy extensas o si hay afección unguial o de los folículos pilosos. En las tiñas de las uñas, el tratamiento es largo. Y también en las tiñas capitis, demoran de mínimos de 6 hasta inclusive 12 meses. Ahora, si hay una infección tratada como dermatofitosis y que no mejora, es mejor derivarlo al dermatólogo porque o puede tratarse de otra enfermedad o el tratamiento es inadecuado, ¿no? Bueno, eso quería traerles a colación sobre este tema. Si hubiera alguna pregunta, gustoso les voy a responder, ¿no? Gracias por su atención. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Ya, dígame, he visto mucha parte de la población que por cultura o por de repente tradición se están aplicando corticoides dentro de la lesión unguial. Entonces, ¿es adecuado o no es adecuado? ¿Qué provoca? Ya, en la zona unguial los corticoides no tienen ningún efecto porque ahí no van a penetrar. Lo que penetra a la uña son los esmaltes o las lacas antimicóticas. ¿Ya? A la uña no tiene un efecto, no penetra porque es una zona dura. Las cremas están hechas para que se absorban en la piel. No, ni siquiera en el cuero cabelludo se utiliza eso. En el cuero cabelludo se pueden usar champús, ¿no? Entonces, esa costumbre es equivocada, ¿no? Hemos visto también inyecciones de corticoides en la piel, en caso de la tinea corporis. Sí. Lesiones grandes, ¿se reducen o se hacen más grandes? No. ¿Qué sucede? Mire, acabo de ver, antes de venir acá, una interconsulta me han hecho en medicina, un paciente que ha estado en tratamiento por problemas de dolores articulares, se ha aplicado en forma continua diclofenaco más dexametasona durante 2 años. ¿Ya? ¿Y cuál es el resultado? Tiene tiña corporis, tiene tiña inguinal, tiene tiña en las uñas, ¿no? O sea, los corticoides siempre van a aumentar los hongos. Al final, inicialmente te bajan, ¿no? Las lesiones, bajan el prurito, ¿no? Si uno se echa una crema... Inicialmente. Es lo mismo que una psoriasis. Uno le aplica un corticoide sistémico, sea endovenoso o bioral, como es un antiinflamatorio, baja, pero luego tiene un efecto de rebote. El efecto de rebote es cuando aumenta después de haber bajado las lesiones. ¿O tiene que ver con el descenso de las defensas también? Claro, un corticoide cuando se utiliza en forma crónica produce una inmunodepresión. Por eso muchos pacientes con una corticoterapia crónica tienen más probabilidad de tener infecciones tipo tuberculosis, micosis profundas y otros más, ¿no? Sí, porque usted mencionó en una lámina que los pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos con algunos medicamentos tienen más tendencia a desarrollar dermatofitosis, ¿no? Claro, lo vemos bastante en pacientes oncológicos, sobre todo diabéticos. Los diabéticos son una cantidad de personas, de pacientes que vemos habitualmente. 50% de los diabéticos tienen algún problema micótico. Sobre todo, aprovechando esto, quisiera que, bueno, se llegue a la audiencia este mensaje. Los diabéticos tienen problemas a nivel de la vasculatura de los vasos sanguíneos inferiores, no tienen una insuficiencia vascular periférica, que hace que no se defiendan bien esas zonas, ¿no? Ahora, los diabéticos tienen mucha proclividad a tener hongos en los pies y sobre todo en las uñas. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen una tiña interdigital, esa tiña interdigital va a producir erosiones.
Esas erosiones van a ser, las bacterias van a ingresar fácilmente ahí. Un foco de infección. Claro, es un foco de infección. Toda herida en la parte inferior de un diabético produce el ingreso de bacterias. Y esas bacterias van a producir una celulitis o otro tipo de infecciones que al final tiene el nombre de pie diabético. En un diabético, pie diabético. Y el pie diabético, muchas veces que al final produce necrosis, alteración de los huesos, etcétera, acaban en ¿qué? En una amputación. ¿Y qué pasa? Empezó con una tiña interdigital, ¿no? Muchas gracias, doctor. Esperamos que haya sido de mucho provecho para nuestra comunidad. ¿Y hay una pregunta? A ver. Sí, antes de que... de Ruth Barta, que luego le dice, en pacientes con diagnóstico de dermatitis atópica en niños, ¿cómo se podría diferenciar la tiña en las manitos? ¿Cuál sería el tratamiento y por cuánto tiempo? Ya, la dermatitis de contacto en las manos, ¿no? En los niños es bilateral, ¿ya? Siempre es, bueno, puede ser de la zona donde ha agarrado una sustancia que le ha producido la irritación. En las dermatitis hay un prurito intenso. En las tiñas el prurito tiene un grado variable, pero es menor, ¿no? En la tiña hay unos bordes circulares que van avanzando y que dejan el centro un poco curado. En cambio, la inflamación en la dermatitis de contacto es generalmente uniforme, ¿no? Hay más prurito, ¿no? Ahora, los niños atópicos tienen más tendencia a tener dermatitis atópica. Yo, en un niño atópico, lo primero que se me ocurre es pensar que es una dermatitis atópica. Si yo tuviera alguna duda, podría hacerle un examen de KOH, pero hay que tener mucho cuidado en estos exámenes porque toda nuestra piel está lleno de bacterias y de hongos, y muchas veces son hongos saprofitos, y eso se informa a veces en los análisis como esporas de hongos. Y las esporas, pues, todos tenemos, no son necesariamente infectantes. Cuando hay filamentos largos, hifas largas en gran cantidad, ¿no? Ahí sí se puede sospechar, ¿no? Pero básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no? Si el paciente ha tenido episodios repetidos de este problema o si por ahí vieron que alguna sustancia química u otra cosa el niño lo agarró y está en relación a eso, ¿no? Pero el prurito más intenso en la dermatitis atópica es más, la dermatitis irritativa por contacto es mucho más intenso, sobre todo si hay las pequeñas vesículas, ¿no? Que dan el prurito intenso. ¿El tratamiento, doctor? ¿Por cuánto tiempo? El tratamiento, cuando es una dermatitis atópica, ¿sí? En la dermatitis atópica es tratar con corticoides, evitar agarrar la sustancia sospechosa que causó el problema y usar limpiadores de la piel que llamamos Sindet, ¿no? O sea, sin detergente, no los jabones. Los jabones son alcalinos, nuestra pH de la piel es ácido. Si utilizamos jabones, entonces puede irritar un poco la piel. Y lo otro, pues, es evitar que el niño con sus manos agarre sustancias sospechosas, por lo menos hasta el tiempo en que se mejore eso. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, doctor Antón. Será con ustedes hasta otra oportunidad. Ya, bueno, las gracias a ustedes. Espero que haya sido de utilidad estos conceptos que les estoy dando. Es una patología muy frecuente y, bueno, habría que hacer un diagnóstico y por ende un tratamiento adecuado. Muchas gracias.